Tercer y último segmento de nuestro programa de hoy. Continuamos en Procampo, nos instalamos nuevamente en Córdoba capital, en este caso para dialogar con el ingeniero agrónomo Gustavo Madoni. Estuvo trabajando en el marco de los espacios de capacitación de la Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Tomábamos con este técnico específicamente la dinámica del agua en los sistemas cultivados, parte de lo que fue la capacitación de la especialización en cultivos extensivos. Esto nos decía. Bueno, la idea como le decía a los alumnos del curso, es que ellos manejen lo que es la información climática en conjunción con la respuesta de los cultivos al clima. Entonces, lo primero que hay que valerse es de tener estadística climatológica de un lugar para saber si lo que hoy está ocurriendo es un hecho esporádico o es algo que tiene una cierta probabilidad de ocurrencia en una zona en particular. Hasta ahora la climatología el manejo de serie de datos históricos es una herramienta bastante sólida para caracterizar un ambiente en términos de ventana de libres de heladas, de incidencia de déficit hídrico, de incidencia de tener, por ejemplo, altas temperaturas en ciertos momentos del año, y con el manejo climatológico, teniendo una buena serie histórica de años, uno puede, en conjunción a cuál es la ventana de siembra y las estaciones de crecimiento dentro de esa ventana de siembra, tratar de ver o no la coincidencia de estos eventos con periodos de mayor susceptibilidad de los cultivos. En el caso particular del agua, lo que uno puede analizar con las lluvias y con la capacidad de almacenamiento de agua de los suelos y con los balances hídricos que uno puede construir, puede analizar cuáles son las probabilidades de tener penalidad de rendimiento en el cultivo de maíz en particular o en cualquier otro cultivo, conociendo entonces cómo sería el balance hídrico de una zona en función de la fecha de siembra y en función del largo de un ciclo de un cultivar, y de una manera así definir si hay fechas de siembra que son más proclives a tener déficit hídrico en periodos críticos que otros. O eventualmente analizar cuál puede ser la penalidad o no de salir sembrando en un suelo sin tener una buena reserva de agua a la siembra, cuánto puede impactar o no en determinada fecha de siembra esa baja carga de agua en el balance hídrico en los momentos críticos. Otro de los temas desarrollados en este espacio de capacitación fue la utilización del riego y, por supuesto, en función de esto, la determinación de los momentos a la hora de sembrar el maíz. Esto nos decía el ingeniero Madoni. Nosotros en el curso lo que estuvimos viendo justamente recién era que, por ejemplo, vimos a través del balance de agua y de la necesidad de riego, confrontamos lo que puede ser un maíz tardío con un maíz temprano en una localidad. Nosotros sabemos que si nosotros vamos a un maíz tardío, en general los rendimientos tienden a ser menores que en un maíz temprano, hablando de un buen maíz temprano y un buen maíz tardío. O sea que hay una penalidad de rendimiento, pero en general el maíz tardío respecto al maíz temprano tiene un ahorro en la economía del agua, porque en general, tomando una serie histórica, hay más probabilidad de que no sufra estrés hídrico un maíz tardío que un maíz temprano. Entonces, lo que se hace es calcular cuál es la necesidad el ahorro de necesidad de riego y la penalidad de rendimiento, y eso en función de términos económicos, la conveniencia o no de ir hacia un maíz tardío, ¿no? Y cuando hablamos de la producción agrícola específicamente aquí en el centro de la República Argentina y nos circunscribimos a la zona núcleo, tenemos la realidad de muchas zonas anegadas, por eso también tomábamos este tema con el ingeniero Madoni y esto nos decía. El cultivo de maíz no es de los más tolerantes a los excesos de agua. Es verdad que los excesos de agua ahora en la época de invierno es más frecuente porque la demanda atmosférica también es menor, entonces los suelos tardan más en salir de la condición de exceso de agua. Así que en algunas zonas en particular uno puede tener problemas, por ejemplo, de falta de piso para sembrar, hablando de los cultivos de verano, como recién estábamos comentando, como en Entre Ríos, en los suelos muy pesados, en donde también tienden a estar más tiempo anegados, porque por más que la demanda en verano sea alta, la capacidad de infiltración de esos suelos es mucho más lenta, entonces están más días con el suelo encharcado. Y entonces, por ejemplo, eso cuando uno piensa en la estrategia de un maíz tardío, que quizás es lo más conveniente en suelos muy pesados, no es conveniente sembrar temprano el maíz, se encuentra con la limitante de que muchas veces en los momentos de los meses de diciembre o enero hay falta de piso porque se dan eventos de altas precipitaciones que generan estos problemas de no poder sembrar. El otro aspecto es cuando uno piensa que uno pudo haber sembrado en algún momento de la primavera y tiene altas lluvias que pueden generar
excesos hídricos en la cama de siembra en donde están las semillas, y eso puede dar problemas de falta de plantas, porque hay plantas que cuando están los suelos muy saturados no germinan. Eso, algunos trabajos han mostrado que la combinación de baja temperatura y suelos cargados atenta mucho contra la germinación. Es decir, un suelo que está saturado, el cultivo es más permisivo a esa situación cuando el suelo está a mayor temperatura que a menor temperatura. Igual también hay diferencias entre materiales. Hay genotipos que toleran más el anegamiento en esta etapa que otros, ¿no?, en el cultivo de maíz.